¿Qué tal amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a domingo 26 de febrero, primer domingo de Cuaresma. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Concédenos, Dios Todopoderoso, que por las prácticas anuales de esta celebración cuaresmal progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y traduzcamos su efecto en una conducta irreprochable. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Este domingo vamos a contemplar el libro del Génesis como primera lectura, capítulo 2, versículos del 7 al 9 y del 3 al 7. Después de haber creado el cielo y la tierra, el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre. Le sopló en la nariz un aliento de vida y el hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles de hermoso aspecto y sabrosos frutos, y además, en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente era el más astuto de los animales del campo que había creado el Señor Dios. Un día le dijo a la mujer: ¿Es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer respondió: Podemos comer del fruto de todos los árboles del jardín, pero del árbol que está en el centro, dijo Dios, no comerán de él ni lo tocarán, porque de lo contrario habrán de morir. La serpiente replicó a la mujer: De ningún modo, no morirán. Bien sabe Dios que el día que coman de los frutos de ese árbol, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como Dios, que conoce el bien y el mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable, además, para alcanzar la sabiduría. Tomó pues del fruto, comió y le dio a su marido, que estaba junto a ella, el cual también comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se las ciñeron para cubrirse. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 50. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito. Limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. Misericordia, Señor, hemos pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículos del 12 al 19. Hermanos, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte, así la muerte llegó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya había pecado en el mundo, y si bien es cierto que el pecado no se imputa cuando no hay ley, sin embargo la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir.
Ahora bien, con el don no sucede como con el delito, porque si por el delito de uno solo murieron todos, ¿cuánto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos? Y con el don no sucede como con las consecuencias del pecado de uno solo, porque ciertamente la sentencia, partiendo de uno solo, lleva a la condenación, pero la obra de la gracia, partiendo de muchos delitos, se resuelve en justificación. En efecto, si por el pecado de un solo hombre estableció la muerte su reinado, con mucha mayor razón reinarán en la vida por un solo hombre, Jesucristo, aquellos que reciben la gracia sobreabundante que los hace justos. En resumen, así como por el pecado de un solo hombre, Adán, vino la condenación para todos, así por la justicia de un solo hombre, Jesucristo, ha venido para todos la justificación que da la vida. Y así como por la desobediencia de uno, todos fueron hechos pecadores, así por la obediencia de uno solo, todos serán hechos justos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y el Evangelio de este domingo está tomado de Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer, y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: «Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes». Jesús le respondió: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden, y ellos te tomarán en sus manos, para que no tropiece tu pie en piedra alguna». Jesús le contestó: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto, y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo, y le dijo: «Te daré todo esto si te postras y me adoras». Pero Jesús le replicó: «Retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo servirás». Entonces lo dejó el diablo, y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cabe una pregunta: ¿Dios tienta? La respuesta es clara: Dios no tienta a nadie. El tentador es Satanás. Y Satanás se aprovecha de nuestras áreas frágiles o débiles para lanzarnos tentación. Satanás, valga la pena recordar, no es simplemente el resumen de todos los males de la humanidad o simplemente la personificación de la maldad. No, Satanás es un ser, es un ángel caído, poderoso, porque Dios no le quitó el poder al lanzarlo y al precipitarlo al abismo. Y lo que él más desea, además de parecerse a Dios, que no lo logró, es tener consigo a todas las almas posibles para que le acompañen en su reino de miseria, de oscuridad y de tormento. Satanás quiso también que Jesús, el Hijo de Dios, estuviese con él y lo tentó para poder vencerlo. Hubiera sido una victoria grandísima. Pero así como Jesús no cedió a las tentaciones, nosotros estamos invitados a ser como Jesús también, a no ceder a las tentaciones. Eso nos lleva a otra pregunta: ¿ser tentado es ya pecado? La respuesta es clara: no. Si fuera lo contrario, pues Jesucristo hubiera caído en pecado. Pero ya vimos que no. Todos vamos a ser tentados en base a nuestras fragilidades y áreas complicadas, áreas vulnerables. Jesucristo no podía ser tentado en las cosas que normalmente nosotros somos tentados. Pero aquí el Señor aprovechó que tenía 40 días en el desierto sin comer ni beber nada, su humanidad,
estaba frágil por no comer y Satanás se aprovechó de esta fragilidad en la carne para hacerle utilizar sus poderes mesiánicos en sí mismo y no para lo que realmente eran. Esa es una de las tentaciones, tratar de utilizar su mesianidad, sus poderes, en beneficio propio. Haz que estas piedras se conviertan en panes para que satisfagas tu hambre. Y Jesús lo reprende y le dice claramente, no solo de pan vive el hombre. Recordándonos también a nosotros que no podemos todo el tiempo estar pensando solo en la satisfacción personal o egoísta de nuestras propias necesidades o deseos de placer. Jesucristo no utiliza su poder de esa manera. Vence la primera tentación alejándose de ella con estas palabras. Valga la pena recordar que el diablo sabe más Biblia que tú y que yo. Entonces, cuando la gente dice, sí, yo me leí la Biblia y no encontré nada, recuerda que el diablo sabe más Biblia que tú y se sabe mejor la Biblia, pero la usa de una manera equivocada. Por eso la Sagrada Escritura, si no está interpretada bajo la autoridad de la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, se puede interpretar mal y utilizar para cosas que no son buenas, como en este caso el diablo utilizó la Biblia para tentar al mismo autor de ella. En la segunda tentación, el diablo simplemente lo manda a utilizar también, o le invita a utilizar también sus poderes mesiánicos de una manera espectacular. Lo lleva a la parte más alta del templo para que se lance y los ángeles lo detengan para que no caiga, utilizando aquella famosa frase del Salmo para que tu pie no tropiece en la piedra. Un mesianismo obviamente espectacular. Imaginarnos a Jesús lanzándose del alero del templo y siendo sujetado con ángeles hubiera sido una cosa realmente de película. Pero ese no era el mesianismo de Jesús, hacer un espectáculo, un show de todo aquello. Y lo vence también con la palabra de Dios bien interpretada. No tentarás al Señor tu Dios. En el tercer momento, el diablo simplemente lo quiere hacerle ver a Jesús, como que el Padre no se está interesando por él, como que el Padre Dios no lo ama tanto, como que lo está descuidando y lo está olvidando. Pero Jesús tiene claro cuál es la voluntad del Padre y no cede cuando le dice que lo lleva a una parte muy interesante, a un monte muy alto, y le muestra todas las grandezas del mundo, todos los reinos. Y le dice, todo esto te daré si te postras y me adoras. ¿Es que acaso Jesús no es el dueño de todo? ¿Acaso Él no es el Señor del cielo y de la tierra? Él era el dueño de todo. Eso no era de Satanás, era de Dios. Pero Satanás se cree que todo eso es de él. Por eso se le llama el príncipe de este mundo, porque tiene cierta autoridad y dominio sobre todos los poderes terrenos y temporales. Pero ahí lo reprende de nuevo Jesucristo y le dice, retírate, porque solo al Señor tu Dios adorarás. No hay cosa que quiera más el demonio que ser adorado bajo lisonjas y promesas fatuas. Es lo que él quiere, pero Jesús logra vencer de nuevo la tentación. ¿Y nosotros cómo vamos a vencer la tentación? Las tácticas convenientes para vencer las tentaciones también nos han sido reveladas. La tentación hay que combatirla desde el principio. Desde que se insinúa, hay que apagar inmediatamente la chispa antes de que haga un incendio. Hay que aplastar la cabeza de la serpiente tentadora cuando asoma, enseguida, sin entrar en diálogo, sin darle ninguna opción. Por otra parte, la tentación debe ser vencida o por las buenas, si tu ojo es puro, tu cuerpo entero estará iluminado, dice Mateo 6:22, o bien por las malas, si tu ojo te escandaliza, sácatelo y arrójalo lejos de ti. 5:29. Sin temor alguno a las medidas radicales. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.